me llamó mucho la atención el documental Guerrillas Urbanas, de Tupamaro, este último trabajo tuyo que tiene como director, como productor, que muestra el panorama que se vivió y se vive en Venezuela con este colectivo armado, ¿no? Que forma parte, la parte oscura, digamos, del gobierno de turno, en este caso primero de Chávez, después de Maduro, y que te tuvo ahí en el terreno, en el campo, ahí investigando, poniendo el cuerpo, filmando todas esas situaciones. Me gustaría saber cuándo surgió esta idea, ¿no? De internarte en esta ciudad de Caracas, que es una de las más violentas, ¿no?, del mundo, y registrar estas imágenes. Sí, yo estaba viviendo en Buenos Aires en 2005, yo estaba enseñando inglés en la UBA y yo estaba muy interesado en qué estaba pasando en Venezuela con Hugo Chávez, con la Revolución Bolivariana. Estaban compartiendo la riqueza de petróleo de verdad por la primera vez, las cifras de pobreza estaban bajando y conseguí un trabajo enseñando inglés en Caracas. Y escuché ahí que tenía un periódico en inglés que se llama el Daily Journal, que es como el Buenos Aires Herald. Y empecé a trabajar ahí, y eso cuando empecé a ser un periodista tenía 25 años. Y en 6 meses yo ya estaba cubriendo a Chávez para el periódico. Y en el mismo tiempo escuché sobre estos grupos armados, que eran muy famosos, porque vienen de la guerrilla, tienen el nombre Tupamaro como el grupo uruguayo. Y como dijiste, Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, no hay confianza en la policía, son corruptas, están con los narcos. Y estos varios se organizaron para defender la comunidad en el principio. También cuando Chávez se hizo presidente o cuando empezó su campaña en 1998, ellos lo apoyaron a él, porque ellos eran marxistas y Chávez no era marxista, era izquierdista, socialista, pero era muy en común. Y una de las razones por qué ganó es porque esta gente lo apoyaron, lo ayudó a organizar los barrios, a votar por él. Y cuando lo sacaron del poder militar en 2002 por 48 horas, una de las razones por qué regresó era porque estos grupos que se llaman colectivos se organizaron varios y bajaron de los barrios y fueron a la casa del presidente Miraflores a demandar que Chávez regresa. Y cuando Chávez regresó, él lo pagó como lo dio puestos importantes en el gobierno. Y eso es donde viene mi personaje, Alberto Chino Carías. Él era uno de los jefes de la Policía Metropolitana de Caracas, la ciudad más grande, capital. Luego tuvo un puesto en la Asamblea Nacional, pero en el mismo tiempo estaba saliendo capuchado, matando gente que eran sus enemigos o que decía que eran narcotraficantes cuando tenía una posición muy política. Y él no mentía sobre eso, él estaba abierto con eso. Yo creía que era una persona fascinante. Y escribí un artículo en el San Francisco Chronicle que salió y él le gustó porque era imparcial, estaba como en el medio. Y yo hice una propuesta para hacer una película. Él dijo que sí. Y en 2010 empezamos a filmar casi todos los días por 4 meses. Cuando terminamos, no teníamos el material suficiente, como la película no tenía un fin. Me fui a estudiar mi maestría en Nueva York, regresé 2 años después, en 2012, y seguí filmando Chino. ¿Y qué pasó en esa época? Chávez se murió, Maduro se hizo presidente, la economía se colapsó totalmente, y estos grupos o algunos de estos colectivos empezaron a salir a defender Maduro contra gente protestando, a veces amenazando y otras veces matando gente. Y se convirtieron más como un grupo paramilitar. Y Chino salió en CNN en español, y esto sale en la película, y defendió a los colectivos y también dijo que no eran ellos, que eran otros grupos, enemigos de ellos, disfrazados como ellos, pues ellos pueden echar la culpa a ellos. Pero al mismo tiempo, Chino dijo en la entrevista que nunca estaban armados, que era raro para mí porque yo lo filmé armado todo el tiempo antes de esa entrevista. China era una persona de muchas contradicciones y eso era uno de los temas que quería mostrar en la película, cuando una persona está diciendo la verdad, cuando no está diciendo la verdad, y también cuando es bueno usar violencia. Sí, es bueno usar violencia, porque el Chino lo usó todo el tiempo y lo justificó todo el tiempo. Y eso conecta con el problema de la delincuencia en Venezuela.
que esta persona era jefe de policía y no bajó las cifras, siguió, se creció. Y muchos de estos grupos colectivos dicen que matan a los narcotraficantes, pero al mismo tiempo algunos son narcotraficantes. Sí. Chino siempre me dijo que él no estaba involucrado en drogas, pero él estaba en ese mundo. Eso era la película y eso que quería capturar. Claro. Sí, hablando justamente de lo que fue tu trabajo en el lugar, recorriendo los barrios más complejos, más complicados, las zonas más difíciles, y vos comentabas en otras entrevistas que suponés que el chino de alguna manera habló para que a vos y a tu equipo de producción no les ocurriera nada, que pudieran trabajar con tranquilidad porque estaban retratándolo a él, ¿no? Sus funciones dentro de este colectivo. Te lo pregunto internamente, ¿fue de las producciones más estresantes que te tocó vivir? Porque me imagino que es difícil, ¿no? La producción. Tú sabes que no era tan difícil. Y una de las razones es porque yo estaba con un cinematógrafo y productor increíble, venezolano, Carlos Corredor, que él creció en los barrios. Él tenía todos los contactos, él sabía manejar el barrio. Yo soy extranjero, pero él sabía, él estaba en contacto con ellos siempre y muchas veces nadie no quería hablar. Y a veces no quería hablar un poquito. Pero nunca, nadie nos amenazó, nunca. Soy eso es muy sorprendido. Pero el problema que tuvimos es que no teníamos que la película era demasiado, tenía un corte de 90 minutos, ahora es 53, y tenía todos los colectivos. Y como perdimos el personaje del chino, yo decidí a cortar toda la grasa de la película y enfocarlo más en Chino y el chavismo, porque yo creo que la historia de Chino es la historia del chavismo, cómo se subió y cómo se cayó. Y eso pasó en el mismo tiempo con Chino. Yo quería contar dos historias. Y creo que eso porque duró mucho tiempo, porque no, como te dije antes, no teníamos un fin. Pero cuando Chávez se murió y cuando Maduro se hizo presidente y cuando estos grupos empezaron a salir a defenderlo, a atacar gente, yo tuve mi fin. Claro, y parece ser el sostén, ¿no? O uno de los sostenes del gobierno de Maduro, ¿no? Porque siempre da la sensación de que está por caer, que puede llegar a una invasión de Estados Unidos. Sin embargo, el régimen continúa, a pesar de los años. ¿Y por qué continúa? Yo tengo una teoría que una de las razones es por los colectivos, porque él tiene como un grupo en secreto que sale a amenazar gente y a veces matar gente, y que no es el ejército. Y qué pasa es gente protestan en Venezuela y en 2 horas viene gente capuchado en motocicletas y empieza la violencia. Y yo creo que es otra razón porque casi 4 millones de venezolanos han salido del país. Yo creo que si no tenía esos grupos, él no estaría presidente ahora. Uh-huh. ¿Has tenido posibilidad de hablar con gente exiliada que está viviendo en otros países? Bueno, aquí en la Argentina hay muchísimos, ¿no?, venezolanos que han buscado una oportunidad de vida, un lugar mejor, que te retrataran también todo esto que vivían. Sí, yo conozco, mi esposa es venezolana, yo conozco muchos venezolanos que están afuera del país y están muy tristes porque ven un país que está muy mal. La inseguridad es increíble, horrible, y la economía no funciona. Hay escasez, la inflación es ridículo. Que cuando hablo con venezolanos está muy triste por la situación, pero también esto no empezó con Chávez. La pobreza en Venezuela empezó de la explotación del petróleo. Esto no es una cosa que pasó con Chávez, continuó y se puso peor, pero esto es un problema no solamente de Venezuela, de toda Latinoamérica, de las empresas grandes, de las compañías norteamericanas, europeos exportando los recursos naturales del continente. En el caso de Venezuela, el petróleo. Claro, claro. Ya la película, el documental, ya tuvo su estreno en Amazon, también se puede ver gratuitamente a través de YouTube. Las primeras repercusiones que has tenido, quiero resaltar
que una de las primeras adelantos que has tenido es el mismo, el del Chino Clarias, ¿no? Que él te dio su opinión cuando vio, ¿no?, lo que tenías hecho. Más allá de eso, la gente, me gustaría que me cuentes lo que él te dijo y después la gente, ¿no? ¿Qué repercusión vas teniendo del estreno? Sí, yo mostré un corto que era totalmente diferente hace 5 años y él no dijo nada, dijo, oh, gracias, ok, gracias. Cuando ganamos Mejor Película en el Cine Festival de Beverly Hills en 2017, él me llamó y no hablé con él como un año, 2 años, o un año y medio, porque yo estaba trabajando en México como corresponsal. Y él me dijo que mandó agentes al teatro chino en Hollywood, el famoso teatro chino, a ver la película en el festival. Y yo me puse muy nervioso y me dijo, ¡le encantaron! Y, oh, gracias, Chino, le dije. Y él me dijo algo y se puso serio. Y me dijo, gracias por mostrar la realidad de Venezuela. Y yo dije, gracias, Chino, para darme la oportunidad de filmar. Y 3 semanas después se murió. Pero al final nunca hablé con él más. Y ya dije esto en otros medios, yo creo que él hizo la película porque se sentía mal de su vida de violencia. Porque en la película él mostró el bueno, obviamente, él ayudando a la gente pobre, pero él mostró el malo, su concepto de violencia y que le gustaba usarlo y todo eso. Y yo creo que él quería redención para su alma y vio el documental como una manera de hacer eso. Uh-huh. Has estudiado también, bueno, aparte de ser periodista, director, productor, y has estudiado también distintas situaciones que se dan en el Cono Sur, en Latinoamérica, en distintos documentales o cortos que has producido a lo largo de tu carrera. Yo quería preguntarte por estos temas sociales, ¿no? Que tanto te preocupan, que tanto te interesan. ¿Fue siempre así? ¿Lo empezaste a sentir ya cuando estudiabas periodismo? ¿Cómo fue que te movilizó estas situaciones? Pues mi papá es argentino, es porteño de Belgrano, mi mamá puertorriqueña. Y yo crecí en una casa que estudiaba mucho las razones por qué Latinoamérica estaba muy pobre. Y yo me acuerdo leyendo el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas en Latinoamérica. Sí. Y eso me cambió la vida, ¿ok? Porque lo puso todo en contexto para mí, que las empresas grandes, los países muy ricos, siempre explotaron a Venezuela y otros países en Latinoamérica por los recursos naturales. Y eso yo creo, si ves mis videos cortos, hice uno en Bolivia, sobre las fincas ahí, la gente indígena que estaban ahí trabajando para esta gente muy rico y no lo estaban pagando nada. Hicimos uno en Nicaragua que penalizaron el aborto, todas estas mujeres pobres estaban muriendo porque estaban haciendo abortos ilegales. Y sí, yo creo que eso es un tema de mi trabajo, es eso. Pero también yo era periodista muchos años en canales de televisión y yo cubrí todo, cultura, deportes, política, económica, todo. Uh-huh. Y has aportado material también para China, ¿no? Para algunos periódicos de China, también de México, bueno, más allá de los Estados Unidos, donde has trabajado mucho también. ¿Has encontrado alguna restricción en cuanto a tu comentario, en cuanto a la elaboración de una nota con respecto a los distintos países y las distintas maneras ideológicas, ¿no?, de cada país? Sí, cuando yo trabajé con los chinos, yo trabajé con CGTN, que es el canal chino internacional, y yo nunca tuve restricciones. Yo podía escribir sobre cualquier cosa, pero yo sé que la situación en Venezuela es diferente, que la prensa libre está muy cerrada, que antes tenía una prensa muy libre y ahora creo que hay solamente un periódico que es libre del chavismo. Y eso es un problema muy grande en Venezuela. Pero yo estaba afortunado porque yo estaba trabajando no solamente con los chinos, con periódicos en Estados Unidos, que no tuve esas restricciones. Pero si hablas con periodistas venezolanos, es muy difícil sacar una nota que es imparcial en esta época, porque todo es polarizado en Venezuela.
realmente. Quería preguntarte por tus estudios en las ciencias políticas, ¿no? Tengo entendido que has cursado en la universidad. Bueno, me parece que es también participar de otra manera, más allá de retratar la situación que se puede dar en un contexto, sino también intervenir, ¿no? Debe estar dentro tuyo también esa idea. ¿Te gustaría en algún momento explotar eso que tenés dentro, que te gusta de la política? Sí, 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 pero la cosa es que cuando yo estudié ciencia política ya son como 20 años y ha cambiado mucho. Yo de verdad, siendo periodista, como el amor de la política de una sociedad perfecta como se cae un poquito porque ves la realidad. Eso es el problema como periodista, es como ves que todo parece mal muchas veces y no tienes mucho fe. Pero yo tengo fe en cosas, pero yo no estoy muy interesado en la política más. Yo estoy más interesado en haciendo películas que muestran la realidad. Y no importa si es izquierda, derecha, norte, centro. Yo creo que hay una realidad que necesitamos capturar y yo creo que en estos tiempos más, cuando todo está polarizado. Tupamaro, Guerrillas Urbanas, este es el documental, la película que acaba de estrenarse hace muy poquito ya en las plataformas digitales de Martín. Justamente con él estamos charlando en este programa especial de Nada Está Escrito, esto sale para la Argentina. Quería consultarte también por tu otra faceta, ¿no? Que más allá de lo que es la investigación, lo histórico en tus documentales, también vas por el lado del drama, de la ciencia ficción, una manera un poco de balancear, ¿no? Lo que es la producción de alguna forma, ¿no? Sí, eso es muy difícil ser imparcial, pero yo creo que yo tenía una ventaja, que yo era extranjero, que no era un venezolano de la oposición, no era un chavista. Yo vine con mis ojos abiertos y eso es importante porque no todo es blanco y negro, ¿ok? Y hay cosas buenas que hizo Chávez, hay cosas malas que hizo Chávez, hay cosas buenas que hizo la oposición, hay cosas malas que hizo la oposición. Y eso que traté de hacer en mi película. Y no creo que las cosas son simples más. Y todo es complicado, el mundo es complicado. Y Chino, mi personaje, es muy complicado. Mucha gente dice, ¿por qué estás haciendo una película sobre una persona que es un asesinito? Y sí, tienes razón, pero también él es un ojo al chavismo, una cosa especial. Él muestra la locura del chavismo y también las buenas cosas del chavismo cuando ayuda a la gente pobre. Él representó todo. Y yo creía que eso era la mejor manera de mostrar esta realidad en Venezuela, que yo creo que es imparcial. Pero en el final, los colectivos se convirtieron muy peligroso. Y yo creo que eso muestra es que el poder absoluto corrompe. Y si no hay restricciones. Y eso que pasó a Chino. Él era uno de los jefes de la policía y no podía parar la delincuencia. ¿Por qué? Puede ser porque él tenía demasiado poder y se puso muy corrupto. Yo no sé. Pero esas son las preguntas que estamos preguntando en la película. Claro, claro. Interesante el planteo. Yo te consultaba justamente por lo que es más allá de tu trabajo en estos temas de investigación propiamente, como bien hiciste en Bolivia, en Nicaragua, en este caso en Venezuela, que también le das un lugar en tu vida como director y creador a la ciencia ficción, al drama, ¿no? Imagino que sirve un poco para equilibrar un poquito las ideas, ¿no? A veces para cambiar un poco de tema en lo que es la propuesta cinematográfica. Sí, sí, perdón, pero no entiendo. Pero mi español no es tan bueno. No. La pregunta exactamente es... Claro, es acerca de tu producción en cuanto a la ciencia ficción, al drama, que también dentro de tu currículum tenés. Oh, sí, yo hice cosas de ficción también, pero de verdad la cosa que me gusta es la realidad.
Estamos viviendo la época del documental. Eso que está pasando ahora. ¿Y por qué? Porque yo creo que la gente ya están como ya vieron todas las películas de ficción que pueden hacer. Y que la cosa interesante es la realidad. Ahora puedes tener una cámara chiquito. Ahora puedes editar con un programa de $200. No podías hacer eso antes, hace 20 años. Necesitaba mucha plata. Ahora puedes ser un niño sin nada casi y hacer una película buena, una cosa real. Y eso dice algo eso porque el documental es tan poderoso y puede cambiar vidas. Uh-huh. En lo que es la difusión del documental, ¿hay algún tipo de restricción para verlo propiamente en Venezuela o crees que no habrá problemas por ese lado? Bueno, por ahora está en YouTube. Yo de hoy hablé con un venezolano hoy, me dijo, sí, lo puedo ver en YouTube en español e inglés. Creo que hay problemas con Amazon Prime, pero no sé si eso es por censura, pero eso no por mi película, no creo. Pero estamos saliendo en mucha prensa ahora en Venezuela. Claro. Y eso puede cambiar porque más gente está viendo la película. Pero la cosa raro es, o no raro, pero de verdad es una cosa buena, es que la reacción de gente es increíble, porque yo tengo chavistas que aman la película y tengo gente de la oposición que ama la película. La misma película, una película política, política, y los dos le gustan, y para un director y para un periodista eso es el máximo. Porque eso que traté de hacer, yo sabemos que estos grupos son peligrosos, pero hay una razón por qué son, y vienen de una situación violenta, una pobreza horrible, que muchas veces la única manera de salir era con la arma, con la pistola. Y yo creo que muchos chavistas están contentos que mostré eso. Y obviamente mucha gente de la oposición está contento que yo mostré los colectivos amenazando y a veces matando gente en la película. Y no sé, parece que los dos campos le gustan mucho y eso me hace muy contento. Quien dice esto es Martín Markovich, el director de la película Tupamaro, Guerrillas Urbanas, un documental muy interesante de lo que es las internas que se disputan el poder en Venezuela, ¿no? Y el brazo armado del gobierno primero de Chávez, después de Maduro. Te pregunto por la situación que nos atrapa globalmente, ¿no? El enfoque periodístico es el tema del coronavirus, y preguntarte cómo estás llevando profesionalmente y después también si me querés contar humanamente este tema más allá de lo laboral, porque bueno, es un tema que nos incluye a todos. Sí, como el resto del mundo, estamos atrapados en nuestros apartamentos y casas. Yo estoy afortunado que estoy con mi familia. Con el trabajo es muy difícil. Yo vivo en Los Ángeles, que todo es películas y cine y todo es producción separado. Y hay mucha gente que no tiene trabajo. El gobierno está dando un poquito de dinero, pero yo no creo que es suficiente. Yo estoy muy asustado qué va a pasar. Aparte de eso, ahora en Los Ángeles tú no puedes salir sin máscara. Puedes salir, pero si una policía te ve, te dan una multa. La gente está muy, muy asustado. Y también en California, porque es el estado más grande y muy izquierdista para Estados Unidos, hay más restricciones. Pero si vas al sur de Estados Unidos, que es más de la derecha, ya quieren abrir la economía como mañana. Tú sabes, y no están escuchando a los científicos que están diciendo que eso va a ser peligroso, pero es una situación muy, muy grave. Claro, da la sensación que de todas maneras el gobierno de Trump priorizó lo económico ante la salud, ¿no? Es como que eso le da un sostén en su cargo, ¿no? Porque se dice que si la economía está bien en Estados Unidos, bueno, hay posibilidad de continuidad para Trump. Sí, pero te acuerdas que Trump es señor negocio, ¿no? Eso es su fama. Él nunca era muy bueno con el negocio, pero
pero él hizo eso como para marketing, ¿no? Con su programa, su casino que tiene el nombre. So, él es el señor de negocio, esto es su fama. Eso es muy importante para él, pero también yo no creo, no va a ser bueno para su elección si mucha gente se muere tampoco. So, sí, es un equilibrio delicado. Yo no sé qué va a pasar, de verdad, pero parece que él dio mucho más poder a los gobernadores de los estados. Y tú sabes, Estados Unidos es muy descentralizado, you know. So, los gobernadores, algunos están abriendo los estados. En Norte Carolina, escuché, van a abrir el estado, Florida, pero los estados grandes como Nueva York, California, es otra cosa porque ellos tienen gobernantes que son más de la izquierda, que la cosa más importante es el salud, no la economía. Claro, claro. Y fueron los lugares, bueno, por ejemplo, Nueva York, donde peor hubo el panorama, ¿no? Realmente Por supuesto. escalofriante. Y sí, por supuesto. Y Los Ángeles es diferente porque Los Ángeles es una ciudad de autos. Es una ciudad, hay un metro, pero nadie lo usa. Pero es una ciudad descentralizada, perdón. Y mucha gente vive en casas y todo eso. En Nueva York todo es como Buenos Aires, ¿no? Muy centralizado, eso es mucho más peligroso. Claro. Y por último, para ir cerrando ya y despidiéndote, a propósito de esta situación, tu laburo, ¿cómo lo llevas adelante? ¿Tus investigaciones? ¿Cómo? Sí, tengo algunos proyectos que estoy trabajando y quiero hacer, pero yo quiero continuar haciendo investigaciones en Latinoamérica, pero también quiero hacer algo que es más pacífico y sin armas, y me gusta mucho la música. Y yo tengo una idea para hacer una película sobre el señor que inventó el hip hop, que no conocido y que está viviendo pobre ahora en este momento. Discúlpame, ¿que inventó él? El hip hop, la música rap. Ajá. Sí, Bien. Pero nunca grabó porque, Sí. porque nunca llegó a ese punto. Y vive ahora, tiene como 60 años y nadie lo conoce. Yo quiero hacer una película sobre él. El mundo sabe que él inventó la cultura más importante de ahora. Qué interesante, qué interesante. Sí. Bueno, fantástico. Va a estar bueno para poderlo ver más adelante, bueno, cuando esto se concrete, ojalá que la situación mejore, la verdad que para todos. Te deseamos lo mejor, bueno, mucho éxito con Tupamaro Guerrillas Urbanas, este gran documental que desde acá mencionamos y recomendamos para que todos lo vean, porque realmente da una visión muy certera de lo que pasa en la interna de Venezuela, y es una manera de explicar también toda esta situación que vive hace tantos años el país caribeño. Muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación, y bueno, muchísimas gracias por formar parte de Nada Está Escrito también. Sí, gracias por tenerme en tu programa, lo agradezco mucho. Bueno, te mando un abrazo grande y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.